Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es lunes 15 de marzo del 2021. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 43 al 54. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajara a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. Le dice el funcionario: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús, en la palabra que Jesús le había dicho, y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron: ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para vivir ya esta cuarta semana de Cuaresma, ya preparándonos para la Semana Santa, les hago recordar que esta Cuaresma hay que vivirla llena del Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo. Si vivimos la Cuaresma sin el Espíritu Santo, será como caminar en un desierto, con el sol, muy difícil. Pero si pedimos la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, esta Cuaresma será como caminar en un oasis, lleno de gracia. San Juan nos habla de que este es el segundo signo. Él no nos habla de milagros, nos habla de signos. Y nos va a hablar en su Evangelio de 7 signos. Así como Dios, cuando creó la tierra, cuando creó el universo, usó 7 días, también acá el primer día fue la boda de Caná, que transforma el agua en vino. Faltaba el agua, faltaba el vino, la alegría, ese matrimonio, ese hogar que recién inicia, y hace el Señor un milagro. El día de hoy era el funcionario del rey, su hijo tenía una fiebre, y en ese tiempo el que le daba fiebre se moría. Entonces él había oído de Jesús, lo que había hecho Jesús en Judea, en Jerusalén, pero Jesús lo vemos que parece que se quejara que este pueblo judío, este pueblo de Israel, esta tierra solo quiere signos, lo habían rechazado. Entonces él vuelve a Galilea, y en Galilea lo acogen bien. Los galileos eran considerados un pueblo gentil, ¿no? De gentes que no eran ese pueblo judío, ese pueblo de Israel, eran personas paganas, idólatras, pecadoras, por decirlo así. Y nosotros los católicos somos ese pueblo de gentiles, de pecadores, ¿no? Somos ese pueblo de pecadores, pero los cuales el Señor nos dice que viene. Entonces este segundo signo nos muestra que Dios a través de Jesús viene a obrar, a hacer nuevas obras, a sanar, a liberar. Es ese misterio de la gracia de Dios y de su poder como Dios. Entonces vamos a ver algo muy interesante. Muy interesante. Mira, dice que cuando llega Jesús a Galilea, este evangelio el día de hoy nos habla de la fe. Pero vamos a ver algo particular. Porque este hombre cree sin ver. Primero cree y luego el Señor le muestra. Muchas veces nosotros lo que queremos es ver primero, ver para creer, si no, no creemos. Entonces,
dice que había un funcionario real y su hijo estaba enfermo en Cafarnaún, estaba lejos, en otro lado. Y cuando se enteró que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajara a curar a su hijo. Cuando nosotros entendemos que bajara a curar a su hijo, es que estamos pidiendo el poder de Dios, de su Espíritu Santo. Nosotros debemos orar y decir: Señor, desciende con tu Espíritu poderoso, creador, paráclito. Es el Espíritu Santo el que aletea y permite una nueva creación, una nueva vida. Esa es la nueva oportunidad que nosotros tenemos ahora en esta cuaresma, querido hermano. Una nueva creación. Ante una enfermedad de muerte, el Señor nos da una nueva oportunidad de vida. Pero mire esta característica de esta fe. Él le dice, habiendo visto, habiendo oído primero de Jesús, que Jesús tenía poder, habiendo oído, porque así viene la fe, por el oír. Luego él no se queda en el oír, sino él va a buscarlo. Y una vez que está con Jesús, una vez que lo encuentra, que está con él cara a cara, agarra y le dice: Señor, cúralo a mi hijo, desciende con tu poder, yo creo en ti. El Señor dice: ay, quieren signos, no por él, no por su fe, que estaba demostrada. Era por el pueblo de Dios, que aún ni con signos rechazan a Cristo. Pero ¿qué vamos a ver acá? Que él insiste. Parece que no le escucha a Jesús que dice eso, y le dice: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Le insiste. Y Jesús le dice: no es necesario que yo vaya. Tu fe es grande, ya él está vivo. Tu fe es grande, él está vivo. La palabra de Jesús tiene poderes en la fe. Pero ahora no solo basta con eso: ya está vivo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Acá vemos que el Señor le dice: creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando nosotros creemos, tenemos esa fe, nos ponemos en camino. La fe nos acciona al creer a ponernos en camino. Él volvía a su casa a ver a su hijo curado. Y en el camino, ¿no?, sus siervos salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor, y ellos le dijeron: a la 1 de la tarde bajó la fiebre, y era la hora en que Jesús le había dicho: vete, que tu hijo vive. Y él creyó, él y toda su familia. Y acá nuevamente nos dice que ese fue el segundo signo que hizo Jesús. Querido hermano, la carne del Evangelio el día de hoy es la fe. La carne del poder que Dios tiene para nosotros es la fe. Y Dios quiere hacer en nosotros nuevas criaturas, nuevas vidas. Quiere transformarnos completamente. Una enfermedad de muerte. Quiere que nuestra fe se accione no solo por ver, sino creer en Jesús. Si tengo poquita fe, Señor, he oído de ti, tengo poquita fe, me acerco a ti, creo, enciende mi fe, que crezca mi fe. Me envía tu Espíritu Santo, una oración persistente hasta lograr ese poder amoroso de Dios y recibir esa nueva vida. Al recibir esa fe, esa gracia, se activa mi vida y me pongo en camino. Empiezan las obras de Jesús. Las obras y los signos de Cristo son de amor, y nosotros tenemos que ser signos del amor de Cristo. Signos del amor de Cristo. El día de hoy el Señor nos regala esa gracia. Dios Todopoderoso nos bendiga, nos acompañe, haga crecer nuestra oración, nuestra fe, y este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de conversión, un tiempo de adherirnos a Él, un tiempo de pedir Espíritu Santo, un tiempo de vivir esta semana conversión, Eucaristía, sacramentos, meditación de la palabra, valores, moral, mucha fe. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que toda esta semana nuestras obras estén accionadas por el amor, el poder y la gracia de Dios. Démosle a Él la gloria y el honor por siempre. No te olvides de compartir este evangelio, suscríbete, dale like, para adelante.